Vamos a Romanos capítulo 14. Ya hoy es la quinta ocasión en la que acudimos a Romanos capítulo 14, quinta y última, si así Dios nos permite terminar sobre este tema de Romanos. Vamos a leer Romanos 14, versos del 20 al 23, que son los últimos cuatro versos que nos tocan. Dice así: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como hemos sabido, Pablo viene hablando del tema a nivel general de la unidad en la iglesia, unidad sobre esos temas secundarios, sobre esos temas en los cuales no hay una directriz específica en la Biblia, o sea, no hay una prohibición y no hay un mandato directo, por los cuales hay una libertad en Cristo. Hay una libertad para que aquel que con su conciencia limpia delante de Dios decide determinar ese curso de acción, esa decisión o lo que sea, una forma de vivir, puede hacerlo, porque hay libertad en esos temas secundarios. Y hemos venido hablando de esto, donde el apóstol Pablo ha venido dirigiéndose sobre dos diferentes tipos de personas que hay en respecto a estos temas. Están los cristianos que son fuertes, aquellos que por el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios en sus vidas han determinado ciertas decisiones por las cuales ellos saben que no están pecando delante de Dios. Son cosas que tal vez, como les dije, no están especificadas en la Biblia, pero ellos saben que al hacerlas están honrando a su Señor. Pero hay aquellos que son débiles, que no necesariamente son cristianos menores o cristianos peores que otros, sino que simplemente por la poca madurez que han tenido, quizá por un corto tiempo de estar en el Evangelio, quizá por tal vez un trasfondo que viene de su pasado antes de venir a Cristo, tienen ciertas debilidades y ciertas cosas donde les cuesta más comprender la libertad que tenemos en Cristo. Esos son los dos tipos de personas a los que Pablo se viene dirigiendo. Vemos ejemplificadas a esas personas en el verso 2, donde dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Una persona que, debido tal vez a su trasfondo judío, en el cual no podían comer carne que fuese con sangre, que estuviese con sangre, o carne de cerdo específicamente, o de animales inmundos, ellos les afectaba eso. Habían dentro de los judíos personas que eran fuertes y que decían: no, yo sé que en Cristo esto tengo libertad y no hay ningún problema, pero habían aquellos que todavía sus conciencias les mantenían atados a ese estilo de vida del judaísmo. Lo mismo vemos en el versículo 5, otro ejemplo: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Quiero traer a recuerdo, y usted dirá: bueno, tal vez ya eso lo hemos hablado y usted lo ha estado repetido, pero llegando a ese final del capítulo, me parece importante que traigamos a nuestra mente nuevamente toda la idea o la secuencia de ideas que Pablo viene trayendo, porque esto es una sola idea que se desarrolla a lo largo del capítulo 14 e inicios del capítulo 15. Pablo da una indicación general, y que por esa indicación se rige el resto del capítulo. La vemos en el verso 3, cuando dice: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que no come. Entonces, hay indicaciones para ambos, no solamente para los cristianos fuertes, sino también para el cristiano débil. A partir de ahí, Pablo empieza a delinear una serie de cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar una posición, a la hora de adquirir una convicción. Y lo primero es tener una convicción
que esté de acuerdo a nuestra conciencia, no pecando contra nuestra conciencia, y que esa conciencia esté informada por la palabra de Dios. Es lo que vemos en el verso 5, cuando Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que tener una motivación correcta. La motivación de la gloria de Dios, la motivación de honrar al Señor. Y esa motivación la hacemos bajo una sumisión, entendiendo que es al Señor al que nosotros servimos, entendiendo que es Él nuestro dueño, entendiendo que Él es Él nuestro amo. Y también vimos otro punto que en ese mismo de la sumisión es que somos responsables ante Él. A Él le tendremos que dar cuenta si fuimos o no de acuerdo a su palabra, si nos comportamos o no de acuerdo a su palabra en la toma de decisiones, en la toma de convicciones. Y estos principios que vimos nos llevan a tomarse diferentes acciones o cursos de acciones. Pablo lo presenta más que todo desde lo que no debemos hacer. Y eso lo iniciamos a partir del versículo 13. Vea lo que dice el verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Debemos de entender, entonces, a la luz de estos principios que hemos visto, que yo tengo que tener mis convicciones y tengo que procurar no poner en tropiezo o no hacer caer a mi hermano. No solamente eso, sino que estuvimos viendo también en el verso 16 que debemos de procurar que en ello nuestro testimonio sea guardado delante de Dios. El verso 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. O sea, no permita que por esa libertad cristiana que usted tenga, las personas hablen mal de usted. Y al hablar mal de usted, y ese es el fondo de todo el asunto, al hablar mal de usted, hablan mal de Cristo, si usted es de Cristo. Si usted tiene su testimonio manchado por su ejercicio de su libertad, haciendo tropezar a otros hermanos, haciéndolos debilitarse o haciéndolos entristecerse, y las personas hablan mal de usted, de que es una persona que no tiene amor por su prójimo, al final de cuentas, es a Cristo al que estamos también vituperando. Y hoy, llegando al verso 20, nos encontramos con otro resultado más o otra consecuencia más que debemos de tomar a la hora de esa relación y buscar la unidad con el hermano. Y esa es que nosotros debemos de procurar no destruir la obra de Dios. Y vamos a concluir también con una indicación final que Pablo hace en los versos 22 y 23. En el verso 20 encontramos esta indicación de Pablo, este resultado o aplicación o acción que debemos de tener, y dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La palabra destruir es muy interesante, significa derrumbar o derribar completamente. Esta palabra tiene la idea de una edificación en la cual usted está haciendo cosas para que esa edificación se destruya, se derrumbe. Viene en contraposición con lo que dice el verso 19. El verso 19 dice que nosotros debemos de seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces ahora Pablo dice, ok, si nosotros tenemos que decidir abocarnos a la paz y a la mutua edificación, una cosa obvia que debemos de hacer es no destruir la obra. Y no es la obra de cualquier persona, no es la obra del hermano o de cualquier otro ser, sino que hay que prestar gran atención a que dice, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra del Creador de los cielos y de la tierra. No destruyas la obra del soberano, del poderoso, del omnipotente, de aquel que reina y reinará. Ahora usted me dirá, ¿qué significa? ¿A qué se refiere la obra de Dios? Si el lenguaje que está utilizando es de una edificación, de un edificio, ¿a qué se refiere? Aquí se refiere a la vida del hermano. Por el contexto entendemos nosotros que aquí venimos hablando de que nosotros no debemos de hacer que nuestro hermano caiga o se debilite o se entristezca. Y aquí Pablo dice, no destruyas la obra de Dios
se está refiriendo a la vida del hermano, de mi hermano en la fe. La Biblia nos dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Desde que el Señor nos salvó, Él comenzó en nosotros una obra que Él dice, Filipenses 1:6, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que Dios está construyendo en cada uno de sus hijos, está construyendo una vida de santidad, una vida de piedad, para llegar a terminarla a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Dios está construyendo en cada uno de los cristianos. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, no destruyas la obra de Dios, no derrumbes lo que Dios está haciendo. Eso que Dios, inclusive con su Hijo, a costo de su Hijo Jesucristo, que lo envió a morir en la cruz para que esta persona pudiera tener vida, y luego a través de esa misma obra de Cristo santificarla, porque Efesios nos dice que Cristo se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia, o sea, para formar esa obra perfecta. Aquí está diciendo Pablo, no destruyas eso que Dios está haciendo. Ahora, vea qué interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo que nosotros podríamos, a través, tal vez no es la intención que nosotros tengamos, tal vez usted no tiene ese propósito, voy a destruir la obra de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que si nosotros persistimos en una libertad cristiana, en un derecho que nosotros tenemos, porque en realidad así lo es, si nosotros persistimos en un estilo de vida que si bien no es pecaminoso, no es una falta delante de Dios, pero si nosotros persistimos en eso y estamos ofendiendo al hermano, estamos destruyéndole, haciéndole tropezar, estamos nosotros procurando destruir la obra del Omnipotente. No lo vamos a hacer porque la obra de Dios llegará a su fin, se perfeccionará, pero estamos nosotros pretendiendo ser superiores a Dios y pensar que nosotros podemos destruir esa obra. Ahora, usted me va a decir, no, yo nunca voy a tener tal actitud. Pero si usted tiene esa actitud de vivir su vida y no importando lo que los demás piensen, que el hermano se ofendió, salado. No debe ser así, porque si usted hace eso, usted está pretendiendo destruir la obra de Dios. Y eso es un pecado grave. Usted está, aunque no diciéndolo de esa manera, usted está pretendiendo ser superior a Dios. Y eso no es algo que es cierto. Es una pretensión orgullosa. Ahora, me llama la atención que el texto dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, por algo tan secundario, por algo tan trivial como la comida, ¿vamos a destruir la obra de Dios? ¿Vamos a derrumbar eso que Dios está edificando? Ya nosotros vimos la semana pasada que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas que son esenciales dentro del reino de Dios y hay cosas que son secundarias. El tema de la comida, el tema de ciertas acciones o ciertas cosas son cosas secundarias. Y por eso, por cosas tan secundarias, por cosas tan triviales como la comida, vamos a destruir la obra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pretender hacer eso? No podemos hacerlo de esa manera. ¿Cómo podremos o cómo podemos derrumbar la obra de Dios? Tal vez alguien dirá, bueno, ya eso Pablo lo ha venido mencionando, pero es interesante que por simplemente poner un derecho de nosotros o una libertad de nosotros por delante del amor al hermano, nosotros podríamos hacer eso. Hay un aspecto interesante de esa primera frase que también quiero que veamos, y es que Pablo viene hablando en un sentido genérico. Esto ya lo ha hecho en este mismo capítulo, pero lo vuelve a hacer de nuevo. Vea que dice, no, en el verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y está hablando a un nivel general. Pero nuevamente en el verso 20, Pablo viene y se dirige en segunda persona directamente y dice, no
destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Eso es como que si en Roma, en la iglesia de Roma, a la cual Pablo está dirigiendo su carta, hubiera una persona que estaba haciendo esto y que lo que estaba haciendo era destruyendo la obra de Dios, y Pablo como que de repente está hablando a nivel general y se dirige a esa persona específicamente y le dice: tú no destruyas la obra de Dios. Y a mí me gustaría que tomáramos esta forma en la que Pablo hace las cosas para traerlo a examen a nosotros mismos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces nosotros escuchamos una predicación sobre un tema que tal vez pensamos que nosotros no estamos fallando. Y como se habla a nivel general y como tal vez se ha dicho a nivel de reglas y normas de predicación, que el predicador debe de hablar en nosotros, incluyéndose a sí mismo, pero nunca en esa misma dinámica, nunca pensamos que somos nosotros o que la palabra de Dios nos está hablando directamente a nosotros. Y Pablo aquí dice: no destruyas, tú no destruyas la obra de Dios. Entonces aquí sería bueno preguntar directamente y hacer: ¿estás tú destruyendo la obra de Dios con tus actitudes? ¿Estás tú tomando libertades, tomando derechos que está bien, no son pecaminosos en sí mismo? Pero con eso estás afectando a un hermano o a una hermana. ¿Estás tú destruyendo la obra de Dios? Y Dios te dice entonces: tú no destruyas la obra de Dios. Examinémonos, preguntémonos eso: ¿podré yo estar destruyendo la obra de Dios? Porque puede que en estos momentos alguien esté diciendo: bueno, es la quinta vez que Daniel se pone a hablar de un tema como este, de la unidad, de la libertad, del comer carne, del no comer carne, del tomar un día, de no tomar un día. Ya eso me lo sé de memoria, ya no lo necesito. Pero yo le pregunto, a este quinto domingo que estamos hablando, ¿estás tú destruyendo la obra de Dios? Porque podría ser que aún con todo esto no hayamos entendido el mensaje que Dios nos está dando acá. Deberíamos examinarnos y llegar entonces a la conclusión de Pablo en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. ¿Estarías tú en disposición, con el fin de que la obra de Dios sea edificada, estarías tú en la disposición de dejar una libertad que tú crees que tienes? Espero que así sea. Y Pablo comienza a ampliarnos este tema de no destruyas la obra de Dios en el verso 20 y dice: todas las cosas a la verdad son limpias. Y esta es una declaración asombrosa, porque Pablo ya en el verso 14 dijo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo está hablando de ese tema de la libertad. Entendamos una cosa, dice Pablo: todas las cosas son limpias en sí mismas. Jesús mismo dijo: no lo que entra en el hombre contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. La Biblia es suficientemente clara, hablando específicamente sobre este tema de la comida. La Biblia es suficientemente clara que todos los tipos de alimentos son limpios en sí mismos. Si usted decide comer carne de cerdo y usted da gracias a Dios por esa carne de cerdo, adelante, cómala. Si usted decide comer carne de alacrán, como hacen en otros países, y usted le da gracias a Dios por esa carne, adelante, cómala. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Ya eso, creo que a este punto ya debería haber estado suficientemente claro. Al mismo modo, si usted no decide comer carne, nosotros no debemos de menospreciarle. Es su convicción, es la decisión que usted ha tomado. Usted honra al Señor, usted busca agradarle de esa manera. Entonces, pero Pablo dice: entendamos una cosa, todas las cosas son limpias en sí mismas. Quiero aclarar dos cosas sobre esta frase que son importantes. Aquí Pablo no solamente está tratando el tema de la comida. Cuando él dice todas las cosas a la verdad son limpias, se está refiriendo, en el contexto particular específico, se está refiriendo a la comida, pero también debemos de entender que esto es en la vida general. Hay un montón de cosas que algunas personas ven como pecaminosas, que son limpias en sí mismas, que no son pecado. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero todo me es lícito. Todas las cosas son limpias en sí mismas. Ahora, yo quiero también, a partir de esta aclaración, hacer una segunda aclaración, que cuando Pablo aquí dice, todas las cosas son limpias, obviamente está excluyendo lo que la Biblia de Dios dice claramente que son impuras y que son sucias.
todo lo que es pecaminoso. Aquí Pablo no está diciendo, todas las cosas son limpias, entonces, ok, todas las cosas son limpias, la fornicación es limpia, voy a hacerla. Porque la Biblia nos habla claramente que la fornicación es pecado. La Biblia nos habla claramente que el pecado, la desobediencia a los padres, y puedo terminar diciendo un montón de cosas, pero claramente aquí Pablo está diciendo, todas las cosas son limpias, son todas las cosas que están dentro de esa libertad que el Señor nos ha dado, que no están especificadas en su palabra como pecado. En otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí es que todas las cosas que la Biblia no señale como pecado, ya sea explícita o implícitamente, porque hay algunas cosas que están implícitas que no se dice, por ejemplo, alguien dice, bueno, entonces como la Biblia no me dice no fumarás, entonces puedo fumar y aún así estoy participando en mi libertad. Pero la Biblia claramente dice que nuestro cuerpo debemos de agradarle a Dios con él. Y que si nosotros contaminamos nuestro cuerpo con todo lo que el fumado conlleva, estamos deshonrando a Dios. Entonces no tiene que la Biblia decir explícitamente, sino que implícitamente dice algunas cosas que claramente son pecado. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, que esas cosas donde ni explícitamente ni implícitamente la Biblia dice que son pecado, entonces nosotros son limpias. Tenemos libertad para hacerlas. Podemos vivir de esa manera. La Biblia no me dice, por ejemplo, como algunas personas dirán, que las mujeres, y eso lo tengo fresco porque ayer andaba visitando a los menonitas, y la Biblia no me dice que yo tengo que vestir las mujeres con un vestido largo hasta los pies y con un velo. No lo dice de esa manera. Sí dice que la mujer tiene que vestir modestamente, cosa que lamentablemente hoy los cristianos ni siquiera están viviendo de esa manera. Pero no dice un estilo de atuendo necesario, pero sí nos da a nosotros libertad de vestir como querramos, siempre que lo hagamos honrando al Señor. Ahora sí, y quiero tomarme de esto para hacer un gran pero, no porque yo tenga un pero, sino porque la Biblia tiene un pero. Vea lo que dice el verso 20, todas las cosas a la verdad son limpias, pero hay un pero aquí. Entendamos que hay un pero y veamos qué es. Dice, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Recordemos el contexto que Pablo viene tratando, es el comer. O sea, yo podría decir, yo puedo comer carne de cerdo. Y para mí es bueno porque yo tomo la convicción y entiendo que no es pecaminoso porque es limpio en sí mismo. Pero en el momento en que al yo tomar esta libertad hago tropezar a mi hermano, esa acción mía se convierte en mala, se convierte en pecaminosa. Mujeres, y quiero tomar del ejemplo que acabo de dar. Si ustedes en esa libertad que ustedes dicen, es que la Biblia no me dice que yo tengo que andar como una monja con los vestidos hasta los pies. Si usted en esa libertad dice, yo puedo vestir como yo quiera, pero usted hace tropezar a su hermano hombre, que ve, que sabe que si usted no ha estado en la mente de un hombre, usted no conoce lo que es un hombre, que el hombre se incita a desear sexualmente. Si usted no considera esas cosas con su vestimenta, usted está pecando. ¿Ven lo que eso es? Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros, por nuestras libertades, por la libertad que tenemos en Cristo en muchas cosas, podríamos llegar a ser egoístas. Podríamos llegar a ser insensibles y decir, yo tengo esta libertad. La Biblia no me dice que haga aquí. La Biblia no me dice que deje de hacer aquí. Entonces yo puedo hacerlo, yo puedo dejar de hacerlo y no importa lo que los demás digan. Pero ¿sabe qué? Si pusiéramos en un orden las cosas como deben de ser o como a mí me deben de importar, y ya Jaime lo mencionó antes, primero que nada debemos de honrar a Dios, debemos de exaltar a Dios, debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después de eso, no vamos nosotros, van los demás, va el prójimo. Vamos a Filipenses, un texto que me viene a la mente, Filipenses capítulo 2.
Este es un texto que a mí siempre me confronta mucho porque me hace ver de que yo no cumplo la Biblia como debo de cumplirla. Verso 3, Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual uno por lo suyo, sino por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Es este el estilo de tu vida? ¿Es esta la forma en la que tú tomas las libertades que Dios te da? Pensando primero, hermanas, y sigo con el ejemplo porque me vino a la mente hoy, simplemente, cuando usted se viste, usted piensa, ¿haré pecar a mi hermano con este atuendo que me estoy poniendo, con este escote pronunciado, con esta falda corta? ¿Haré pecar a mi hermano? ¿Alguna vez usted piensa eso cuando usted se viste? Sería bueno que lo pensaran. Sería bueno que lo pensaran. Porque si usted hace pecar a su hermano, usted está pecando contra Dios. Y no es tanto el hecho de que usted peque contra su hermano, es que usted peque contra Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos de desechar lo malo. La Biblia nos dice que debemos de desechar lo malo. Y entonces Pablo nos dice aquí en el verso 20, es malo que el hombre haga pecar a otros con lo que come, o con lo que viste, o con lo que dice, o con lo que haga, eso es malo. Entonces debemos de dejar de hacerlo. Y vea que lo maravilloso que el Señor hace es que Él no solamente nos dice lo que es malo y lo que debemos de evitar, sino que también nos dice lo que debemos de hacer. Siguiente verso 21 dice, bueno es, hay algo que es bueno y que podemos hacer y seguir y honrar al Señor. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Nada más para entender las primeras dos frases es bueno revisar el contexto que estamos viendo acá. Encontramos dos grupos diferentes de cristianos. Los cristianos que eran los judíos, ¿verdad? Que venían de un trasfondo en el cual no podían comer carnes inmundas o carnes que tuvieran sangre. O venimos del trasfondo de los cristianos que eran gentiles, fuera de los judíos, que venían de todo un contexto de paganismo, donde las carnes se ofrecían a los ídolos y después se vendían a un precio más barato en el mercado. Por lo tanto, la mayoría de gente procuraba comprar de esas carnes. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo aquí, hablando en un sentido directo a los hermanos ahí, ya sean los cristianos gentiles o los cristianos judíos, es bueno es que usted decida no comer carne de esa, ni de la carne que es de un animal inmundo, o de la carne que está con sangre, o de la carne que es sacrificada a los hijos. Bueno es que usted no coma esa carne con tal de que el hermano no tropiece, no se ofenda y no se debilite. Eso es bueno. Y sabe que a Dios le agrada lo bueno. Dios se complace en lo bueno. Por eso Pablo dijo, si por causa de la comida le es ocasión de caer a mi hermano, yo no comeré carne jamás. Pablo nos está dando el ejemplo. Ahora, vea la segunda frase, beber vino. La Biblia nunca dice directamente que beber vino en sí mismo sea malo. No encontramos un versículo que diga, no beberás vino. De hecho, hay pasajes, por ejemplo, como en 2 Timoteo, cuando Pablo le recomienda a Timoteo beber vino a causa de su malestar de estómago. Pero también es importante señalar algunas cosas. La Biblia claramente dice que el emborracharse es pecado. La Biblia claramente dice que hay cosas de las cuales nosotros no debemos de dejarnos dominar. Y una de ellas es el vino o el alcohol. Y un aspecto que también muchas personas ignoran es que el vino de los tiempos del primer siglo era diluido como en 3/4 partes de agua. O sea, era algo que no era en sí mismo alcohólico. No es como los vinos de ahora que tienen yo no sé cuánto % de alcohol, o las cervezas o las bebidas alcohólicas. Entonces, vea que debemos de procurar que en estas cosas, tal vez usted pueda decir, sí, yo tengo libertad, yo puedo tomarme una cerveza y aún así no estoy pecando delante de Dios.
Pero si tu hermano te ve y él se entristece y él se debilita o si él cae, es mejor que no lo hagas. Si determinas no hacerlo, estás haciendo algo bueno. Y ahora usted va a decir, bueno, entonces solamente la comida y solamente la carne. No, lo precioso es que aquí se amplía todo el panorama cuando dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí abrimos la puerta y permitimos que entren un montón de situaciones en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos y pensar, ok, aquí al hacer esto, ofendo a mi hermano, no ofendo a mi hermano. Muy interesante. Por ejemplo, ayer que visitaba a los menonitas, yo hablaba con mi esposa y yo le decía, ellos tienen una costumbre, cuando ellos tienen su culto, los hombres se sientan en un lado y las mujeres se sientan en otro lado. Eso es una práctica que ellos han determinado teniendo su conciencia delante de Dios. Y yo le decía a mi esposa, para mí no sería nada gravoso si alguna vez tuviera que ir a algún servicio, el yo sentarme en un lado y usted sentarme en el otro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo bueno. Estoy evitando hacer algo que a ellos les puede ser ofensivo. Pero si yo digo, no, pero si en nuestra iglesia las mujeres y los hombres se pueden sentar donde quieran, yo voy a ir allá, irrumpir en el lugar de culto de ellos, en el tiempo de culto de ellos y hacer las cosas según mi libertad, según mi derecho, yo ahí estoy haciendo algo que es malo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y vea las tres cosas que se mencionan aquí. Tropiece, o sea, que haga caer al hermano en el pecado. Pero luego dice, se ofenda. Y es muy interesante esta palabra. La palabra en el original griego es escandalizo, de la cual nosotros tomamos la palabra escandalizar. Si tu hermano se escandaliza por ese curso de acción o esa determinación que tú has tomado, no es bueno, es malo, o aún se debilite. Quiero leerles un comentario que me pareció bastante atinado a este punto. Dice, el principio inculcado aquí es la consideración. Sé altruista, piensa en otros y retén así un conocimiento con respecto a cómo tu conducta afecta a los demás. Este es uno de los grandes mensajes del presente capítulo. No insistas en tus derechos y así preservarás la unidad. Si todos están pensando en otros, qué paz y armonía habrá en la iglesia y Dios recibirá gloria. Si nosotros nos manejamos de esa manera, pensando en los demás, sabiendo que tal vez dependiendo de cómo yo me vista o cómo yo actúe, lo que yo diga, voy a ofender a mi hermano y mejor me abstengo de decirlo, ahí va a haber unidad, ahí va a haber una armonía que agrada al Señor. Y también nos beneficia a nosotros. ¿Acaso no dice el Salmo que es bueno vivir en armonía, en unidad con los hermanos? Sería algo que nos beneficiaría a nosotros mismos. Entonces Pablo nos dice, no destruyas la obra de Dios por causa de algo tan sencillo. Ahora pasamos al verso 22. Y Pablo nos da como en este capítulo específico 14, una cosa importante que debemos de determinar, y es no ser orgullosos. Una de las cosas que podríamos hacer nosotros al tener nuestra libertad, tal vez podríamos abstenernos de tener un mal testimonio, tal vez podríamos abstenernos de no destruir la obra de Dios y llegar hasta el punto de no hacer que el hermano se debilite, no hacer que el hermano tropiece, pero aún así nosotros ser orgullosos y alardear de nuestra posición, alardear de nuestra madurez cristiana. Y vea lo que dice Pablo en el verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Aquí la palabra fe, es importante que aclaremos esto. La palabra fe no se está refiriendo a la fe salvadora. No nos está diciendo que tengamos nuestra fe, la fe que nos salvó en Jesucristo para nosotros mismos.
Más bien nosotros tenemos que expandir esa fe, más bien nosotros tenemos que hablar de esa fe. Y tenemos inclusive, nos dice Judas capítulo 1, versículo 3, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa fe es salvadora, esa fe que nos salva, esa fe nosotros tenemos de hacerla conocer a todo el mundo. Lo dice claramente Mateo capítulo 28, donde dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa fe tenemos que hacerla pública, hacerla conocer. No es entonces la fe específicamente salvadora, sino que se trata de una confianza, de una certeza. Aquí lo que estamos viendo, o lo que Pablo tal vez está diciendo en otras palabras para entenderla más claramente, es: ¿tienes tu confianza? ¿Tienes tu certeza de lo que estás haciendo es correcto delante de Dios sobre estos asuntos secundarios? ¿Ok? Entonces nuestro curso de acción es: tenla para contigo delante de Dios. No necesitamos entonces enorgullecernos de nuestra posición y andar diciendo: sí, es que yo tengo libertad en Cristo para comer carne, aunque otros no la tengan, aunque otros no tengan ese curso esa decisión. Debemos entonces de procurar en esas convicciones en las cuales tal vez en una conversación podrían afectar a otra persona, o en nuestro curso de acción podrían afectar a otra persona. Debemos de mantener esa convicción para nosotros. Otra cosa también, y es importante aclarar aquí, es que el hecho de que uno tenga una convicción no quiere decir tampoco, Pablo no está diciendo aquí tampoco que nosotros nunca debemos hablar de ello. Puede ser que en algún momento algún hermano venga y se acerque y te pregunte y te diga: ¿qué piensas tú respecto de X, de Y o de Z? Él te está preguntando, de tal manera que usted, con el amor, entendiendo el primer versículo que vimos de este libro, este capítulo 14, recibid al débil en la fe, yo voy a amorosamente, misericordiosamente decirle: mira, yo pienso esto y esto y esto. Y puede que el Señor utilice ese momento en específico para que usted haga madurar al hermano en la fe sobre alguno de esos temas secundarios específicos. De tal manera entonces que no es necesariamente que nunca debemos de hablar, pero lo que nos está mostrando aquí es que nosotros no debemos de andar alardeando, enorgulleciéndonos de la madurez que el Señor nos ha dado, porque al final de cuentas es el Señor el que nos ha dado esa madurez, no es nosotros por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad el que hemos logrado eso. Es importante también aclarar acá que Pablo no está prohibiendo que nosotros tengamos convicciones. Más bien es bueno tener las convicciones y debemos de caminar según convicciones en todas las áreas de nuestra vida, como vamos a ver ahorita. Vea lo que dice la segunda parte de este verso 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La palabra bienaventurado significa feliz, contento, satisfecho. Esa persona que tiene una convicción, aquella persona que ha llegado a una madurez con respecto a estas formas de vida, con respecto a estas cosas secundarias, que de acuerdo a los principios que ya hemos visto, con una convicción, con una buena motivación, con una sumisión y una responsabilidad, toma su convicción y no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esa persona es bienaventurada, esa persona es feliz, esa persona puede caminar en la vida con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, porque tiene sus convicciones. Es lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esa convicción nos permite a nosotros caminar confiados delante de Dios. Pero no así para el que duda. El verso 22. Pero el que duda, y aquí hablando específicamente sobre lo que come, es condenado. La palabra dudar aquí se refiere a aquel que no está seguro, aquel que está indeciso. Y al estar indeciso en algunas cosas, en estas cosas secundarias, podría llegar al punto de pecar contra su conciencia. O sea, es una persona que tal vez entiende, según su madurez cristiana, que el comer de cierto tipo de carne, hablando sobre el tema específico aquí, es pecaminoso. Pero al ver que otras personas lo hacen, duda
y es indecisa, y al final tal vez termina comiendo carne, siendo indecisa, y está pecando contra su conciencia, porque su conciencia le dice, esto no está bien. Entonces, aquí dice, el que hace eso, el que duda sobre lo que come, es condenado. ¿Vea qué interesante? Rebobinemos un poco las cosas. Pablo ya nos dijo que el comer carne, por ejemplo, específicamente, no es nada pecaminoso en sí mismo. Es puro, es limpio. Pero si una persona, dudando, tal vez afectando, pecando en contra de su conciencia, toma esa acción de comer carne, o sea, algo que es puro, algo que es limpio, pero porque lo hace desde un punto de vista dudoso, es condenado. Está pecando, está fallando delante de Dios. ¿Por qué está fallando delante de Dios? Diría usted, sigue el verso diciendo, porque no lo hace con fe, porque no lo hace con una convicción, porque no lo hace con una certeza. Pablo ya dijo en el verso 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, no debemos de hacer cosas solamente por hacerlas, solamente porque otras personas lo hacen, sino que debemos de hacer las cosas con convicción. Y una convicción, como ya hemos visto, una convicción que está de acuerdo a nuestra conciencia y nuestra conciencia informada por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando alguien nos pregunte a nosotros, ¿por qué tú haces esto?, que nosotros podamos tener una base para nosotros decir, eso lo hago por X, por Y, por Z. Doy una razón de la convicción que yo tengo. Recuerdo una vez un hermano que me estaba contando un testimonio de su hermana cuando estaba en el colegio. Y su hermana cuando estaba en el colegio dice que a ella le gustaba, ella había determinado vestir con enagua larga por los tobillos. Y obviamente en una cultura tan vulgar como la nuestra, va a ser sinónimo de burla en muchas personas. Y entonces había un compañero de esa hermana que se burlaba de él. Y que llegó al punto en esa burla y decirle, ¿por qué usted viste de esa manera? Y la respuesta de ella fue, porque así le gusta a mi Señor. Tenía una convicción. Puede que no necesariamente hay que vestir así para agradar al Señor. Pero ella sabía que en su convicción, en su determinación, lo había hecho para honrar al Señor. Ella hacía las cosas en fe, con fe. Por lo tanto, ella no cabía dentro de este grupo de los que menciona Pablo acá. El que duda sobre lo que come, o sobre lo que viste, o sobre lo que habla, o sobre lo que hace, es condenado, porque no lo hace con fe. Y para cerrar este punto, Pablo dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, todo lo que no proviene de una convicción que está en armonía con la conciencia, esa conciencia informada por la palabra de Dios, con motivación de la gloria de Dios, en sumisión al Señor, con una actitud de responsabilidad delante de Dios, todo el que no hace las cosas de acuerdo a una convicción de ese tipo, una certeza, está pecando. Puede que la cosa en sí mismo no sea pecaminosa, pero si no lo hace con fe, si no proviene de fe, es pecado. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no hace las cosas que hace porque tiene fe delante de Dios de que lo que está haciendo honra al Señor, puede que usted en hacer eso esté pecando. Y es bueno entonces que nos examinemos a nosotros mismos. La unidad en la iglesia, hermanos, es muy importante para el avance del reino de los cielos. Es muy importante tanto que una falta de unidad podría traer abajo la obra de Dios en una vida y en una iglesia. Y lo ha hecho inclusive hasta en denominaciones. Entonces, Pablo nos da ciertos cursos de acción que debemos nosotros procurar para tener y alcanzar esa unidad en estas cosas que nosotros diríamos son secundarias. ¿Qué debemos de hacer? No destruyas la obra de Dios por causa de esas cosas. Examinémonos, hermano, a ver si hemos caído en eso, a ver si hemos caído en ese pecado, y si al final nos examinamos y decimos, bueno, yo estoy bien, no estoy actuando según lo mencionado. Entonces debemos de tenerlo muy presente,
porque eventualmente se presentará una ocasión en la cual usted tendrá que decidir si ejercer mi libertad delante de Dios y eso haciendo caer a mi hermano, ofenderle o debilitarse, o mejor abstenerme de mi libertad para que mi hermano siga adelante, creciendo en el Señor, la obra que Dios está haciendo en él. Y esta semana escuché una frase muy interesante: no hay mayor libertad que la de abstenernos de nuestra libertad con el fin de agradar a nuestro hermano. Y por otro lado, si queremos evitar todo esto, yo creo que Pablo ya nos dio la indicación. Debemos de seguir esta última indicación que Pablo nos dio. Manejemos nuestras convicciones personales. Manejémoslas para con nosotros mismos delante de Dios. Si tenemos fe, si tenemos confianza en esas cosas, entiéndalo, somos bienaventurados. Y más bien, si usted está dudoso en esta mañana sobre algún acto o alguna cosa que usted hace en su vida, busque delante de Dios. Pídale dirección al Señor para que usted todo lo que haga, lo haga en fe delante de Dios. Lo haga proviniendo de fe, porque si no, es pecado. Es hora de que vayamos delante del Señor, examinemos nuestro corazón y hallemos gracia delante del trono del Señor, que provee perdón para todo pecado que hayamos cometido. Oremos. Gracias, Padre soberano. Gracias, Señor, Rey de los cielos y de la tierra, por esta mañana. Gracias porque has provisto para nosotros enseñanza grandemente enriquecida por tu palabra, proveniendo de ella, siendo dirigida por ella y terminando en ella. Gracias porque nos has permitido adorar en comunidad. Nos has permitido elevar nuestras voces y adorar a ti, nuestro Dios soberano, nuestro Señor poderoso. Y gracias porque también tú traes a nosotros esta reprensión. Y yo te ruego, Señor, que no nos permitas, porque tal vez el tema ha sido recurrente, o porque tal vez yo ya lo conocía, caer en un endurecimiento de corazón. Más bien sensibiliza nuestro corazón. Humíllanos delante de tu presencia para atender a tu palabra y saber que por sobre todas las cosas debemos de honrarte a ti, exaltarte a ti, adorarte a ti. Y que una de esas maneras en las que te honramos y te exaltamos a ti es cuando ponemos a nuestro hermano por encima, cuando ponemos los intereses, los deseos de mis hermanos por encima de los nuestros. Por favor, actúa en medio de nosotros, porque nosotros por nuestro propio corazón egoísta somos centrados en nosotros mismos. Buscamos primero nuestros derechos, buscamos primero nuestros placeres, a costas muchas veces de debilitar a mi hermano, a costas muchas veces de hacerle caer, muchas veces con cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Pero al tomar esa acción y hacer debilitar a mi hermano o hacerle caer, estamos fallando y pecando delante de ti. Perdónanos cuando hemos hecho esto y acude a nosotros en auxilio para que honremos a tu Hijo Cristo con todo lo que nosotros hagamos, con todo lo que nosotros digamos, con todo lo que nosotros comamos, vistamos, lo que sea. Lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.